Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día. Estamos ya a las puertas de una nueva jornada. Tenemos muchas ganas y además viene con una pinta espectacular. Con la visita del Mallorca al Santiago Bernabéu y también hablaremos del Fútbol Club Barcelona que se mide al Rayo Vallecano. Lo haremos como siempre con Rodrigo Fáez y con Moisés Llorens. Este es el menú. Avisan a Xavi. Ojo a lo que ha dicho Toni Kroos. ¿Qué va a pasar con Fermín y su futuro? ¿Se quiere ir? En los Insiders tenemos noticias sobre Nico Paz y el Real Madrid y el consejo que le dio Messi a Dembélé, uno de los candidatos al Balón de Oro. Esto es la Liga al Día y ya estamos preparados. Bueno, chicos, nos frotamos las manos porque estamos ya a las puertas de una nueva jornada de la Liga. ¿Cómo van esas sensaciones, Moy, Rodri? Moy, ¿cómo vas? Bien, Ana, la verdad es que, bueno, ayer ya tuvimos partido de la sexta jornada, el Betis que visitó Balaídos, en un partido más adelante hay jornada entresemanal, coinciden que los dos tienen competición europea y por eso adelantaron el partido de ayer, pero sí, esto no para, afortunadamente, antes de que el domingo se pare la competición por los compromisos de las selecciones. Rodri, me imagino que también con muchas ganas. El cartel es espectacular, ¿no?, para esta jornada 3 de la Liga. Sí, sobre todo es la típica jornada en la que después de dos partidos iniciales los equipos tienen la opción de confirmar ciertas tendencias o de revertirlas, dependiendo un poco del caso, ¿no? Porque hablamos mucho de Madrid y de Barça, pero por ejemplo está el Atlético de Madrid que tiene que revertir ese mal inicio de temporada, así que vamos, hay ingredientes de todo tipo. Y tenemos ingredientes para el debate. Ojo a las últimas declaraciones que ha dado un peso pesado sobre el Real Madrid. Nada menos que Toni Kroos, el excentrocampista, que con el Madrid ganó nada menos que 23 títulos, 5 Champions y 4 ligas. Ha hablado sobre Xabi Alonso en este podcast que tiene con su hermano, con Félix Kroos. Dice: creo que Xavi viene con otro estatus distinto al de Julen Lopetegui. Su historial como jugador ayuda. Pero, ojo, no lo protege si no gana títulos 3 años seguidos. La confianza permite superar malos resultados temporales. Y es que su hermano le preguntaba acerca de esa paciencia, ¿no?, que tiene Florentino Pérez con los entrenadores sobre Xabi Alonso. Rodri, ¿cómo ves este tema? ¿Qué te parecen estas declaraciones de Toni Kroos? La verdad que el banquillo del Real Madrid es un banquillo que históricamente quema, ¿no?, para aquellos técnicos que no consiguen resultados rápido. Más que quema, Ana, yo diría que electrifica, por lo cual el aviso de Toni Kroos es algo que creo que es importante, que sabe 100% Xabi Alonso de qué habla Toni Kroos, porque él también fue jugador del Real Madrid, obviamente no tantos años como Toni Kroos, pero sabe lo que se expone, sabe el peligro que tiene y también lo bueno que tiene, ¿no? Porque hablamos siempre en el peor de los casos, pero en el momento en el que van bien las cosas, al entrenador del Real Madrid le llueven flores de absolutamente todo el mundo, ¿no? Veremos a ver cómo evoluciona. Lo que está claro es que de momento estas dos primeras jornadas Xavi ha cumplido. Tienen el objetivo dentro del Real Madrid de conseguir 3 de 3 antes del parón de selecciones, este primer parón de septiembre. Veremos a ver, y de momento lo que por lo menos ahí ESPN, a nosotros, nuestras fuentes dentro del vestuario nos cuentan, es que están encantados los jugadores con Xabi Alonso, son conscientes de que ha cambiado mucho respecto a Ancelotti, para bien, dicen, porque sin desmerecer al italiano, creen que es un entrenador mucho más adaptado a los nuevos tiempos, que físicamente el equipo va a funcionar mucho mejor, los jugadores empiezan a presionar mucho más arriba, los mismos que la temporada pasada o la anterior no ayudaban en defensa, y de momento pinta bien el año, ¿no? Es un proyecto que tiene buena pinta. Moy, es verdad que ha demostrado personalidad, ¿no?, en las jornadas que lleva en la Liga, en el poco tiempo que lleva en el Real Madrid tomando decisiones, pero yo me voy un poquito a lo que decía Toni Kroos. Es verdad que en el Real Madrid te exigen títulos y te exigen muchas otras cosas, ¿no?, como que el proyecto resulte atractivo, por lo menos el juego. ¿Cómo ves esto? Y si realmente crees que la paciencia de Florentino es corta o ahora es un poquito, podríamos decir, se ha vuelto un poquito más paciente. ¿Qué opinas? Ante todo, saludos a ti, a Rodri, a todos los compañeros, a toda la audiencia, a los haters. Bueno, pienso que por lo poquito que hemos visto, lo nada que hemos visto de Xabi Alonso hasta ahora al frente del Real Madrid, lo más importante es la personalidad que demostró el pasado fin de semana, pasado domingo, cuando dirigió su equipo en el Carlos Tartiere, en Oviedo, haciendo lo lógico, que era dejando en el banquillo a Vinicius y dándole la oportunidad a Rodrigo, demostrando que Rodrigo no había participado en los últimos partidos oficiales antes de que el Madrid hiciese una calamitosa actuación en semifinales del Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain, donde cayó goleado por 4-0. Esos partidos oficiales y el primero
que disputa de Liga no participa Rodrigo. El técnico dijo entonces que todo era una cuestión suya, que era por voluntad propia lo que había acontecido con Rodrigo, y el domingo pasado pues tuvo la personalidad de cambiar las cartas, es decir, le dar la responsabilidad a Rodrigo para jugar y no a Vinicius, que no la merecía. Con todo eso, bueno, yo creo que hace bien Toni Kroos de decirlo. Puede ser que sea un grado más de presión para Xabi Alonso, porque si alguien sabe cómo las gasta Florentino Pérez, ese es el futbolista Tolosarra, ¿no? El entrenador Tolosarra, el exfutbolista del Real Madrid, que a lo largo de su carrera como jugador del equipo blanco vio pasar varios técnicos, Mourinho, vio pasar también a Zinedine Zidane, es decir, que sabe de la exigencia de un vestuario como el del Real Madrid y a lo mejor sin querer hacerlo, pero hablando tan claro con su hermano Félix en el podcast, pues lo que hace no es otra cosa que meter a un poco más de presión a Alonso, al técnico del Madrid. Rodri, ¿te parece que le mete presión al técnico Tolosarra? Es que ahí también mencionan, ¿no? Porque estaban poniendo el caso de Julen Lopetegui, ¿no? Que fue un caso súper especial, ¿no? En el Real Madrid hablaban de ese estatus, ¿no? Y decía, creo que Xabi Alonso llega con un estatus diferente, distinto, ¿no? A ver, en principio Xabi Alonso llega por la puerta grande, porque hizo lo que hizo con el Leverkusen en un tiempo récord. Recordemos que la agarra el banquillo del Leverkusen cuando el Leverkusen estaba para bajar a segunda división alemana y lo termina metiendo en Europa League. Al año siguiente consigue la Copa, la Liga, ese doblete histórico, se mete en la final también de la Europa League, donde palma contra el Atalanta, pero lo que hizo Xavi en el equipo del Leverkusen es espectacular. Eso ya empezando por las diferencias con Lopetegui, que Lopetegui llegó al Real Madrid después de que le despidieran en medio del Mundial de 2018 porque Rubiales se entera de que tiene ya el acuerdo el vasco con el Real Madrid. Entonces ya creo que son historias diferentes. A nivel de imagen también es diferente porque sin desmerecer a Lopetegui, que me parece buen entrenador, pero Xabi Alonso ya fue exjugador del Real Madrid, un hombre importante en la décima junto con Ancelotti, etcétera, y un hombre con un, digamos, calado completamente diferente al que muchos de los jugadores a día de hoy han admirado porque han crecido con él, llevando la manija del Liverpool y del Real Madrid y luego del Bayern. Y sobre todo hay una cosa que creo que es importante: el crédito de los entrenadores se gana en el día a día. Y eso Xabi Alonso, como os dije en mi primera intervención, de momento lo ha ganado, pero con su método. Desde que llegó en junio y agarró el día a día del Real Madrid, muchos de los jugadores han cambiado de mentalidad, otros que no contaban y que estaban en el olvido completamente cuentan y a día de hoy son titulares, se sienten muy importantes. Ha cambiado mucho a nivel psicológico esa plantilla y creo que se nota en estos dos primeros partidos, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo si llegan esos títulos que el Real Madrid también necesita, después sobre todo de la temporada pasada, donde se quedaron a cero en los grandes títulos importantes de la temporada. No, una cosa, Rodri, no, a Lopetegui no llega a ir al Mundial. Lo he hecho. Bueno, claro, lo echan antes. Acordémonos lo que pasó. Lopetegui está en Rusia, perdona que te diga. ¿Y cuál es el Mundial que no va? No, Lopetegui llega al Mundial de 2018 y en pleno Mundial, preparación contra Rusia, es cuando hacen el cambio y agarra la selección Fernando Hierro. Hace el primer partido Lopetegui. Pues no me acuerdo ahora mismo, pero sé que estaban en la concentración. Yo creo que no, fue en esa rueda de prensa. No. Yo creo que directamente no llegó a dirigir a la selección española. Florentino le obligó a abandonar la selección. Él quería combinar. Es que, perdona, Rodri, pero es que me ha venido. No. El que le despide es Rubiales cuando se entera que tiene el pacto con el Real Madrid para después del Mundial. Pero porque Florentino no le deja combinar las dos posiciones. Yo te digo cómo fue. Yo no sé la parte de Florentino. Te digo que le despide de forma fulminante Rubiales porque se entera por detrás que tiene a partir de agosto ese compromiso con el Real Madrid. Ya está. Estando en la concentración. Yo creo, efectivamente, como dice Ana, que no llega a dirigir ningún partido, pero estaba en Rusia, porque hay imágenes de cómo agarra las maletas y cómo vuelve a España y sale de la concentración. Yo recuerdo esa rueda de prensa de presentación en el Real Madrid que lo pasó fatal, Julen Lopetegui, me acuerdo ahí llorando. En fin. Bueno, vamos a hablar de la previa de esta jornada. Tenemos que mencionar muchas cosas. El Real Madrid que busca 3 de 3 en este arranque liguero de la mano de Xabi Alonso, recibe al Mallorca de Arrasate, busca el Madrid abrir una temporada de la Liga con 3 victorias sin recibir gol. Esto de dejar la portería a cero, que también es muy importante en el proyecto de Xabi Alonso. Chicos, bueno, vamos a jugar un poco a intentar
intentar adivinar qué va a pasar con el 11, si vamos a encontrar sorpresas. Hubo 4 cambios con respecto al primer 11 que vimos frente a Osasuna. ¿Por dónde van los tiros? Mucha gente está intentando adivinar si Vinicius, por ejemplo, va a ser titular, ¿no? Que fue una de las grandes novedades el otro día, el banquillazo al brasileño. Rodri, ¿qué se dice en Madrid? Bueno, lo que se dice en Madrid es que como nadie sabe exactamente qué va a ocurrir, pues solo Xabi Alonso nos lo puede contar y es complicado que nos lo cuente. Pero sí que es cierto que el otro día deja lecturas importantes. Vinicius es suplente. Creo que acata bastante bien la suplencia más allá de las imágenes que hemos visto, pero en el momento en el que él entra en el terreno de juego consigue un gol y una asistencia. No está mal del todo para apenas estar en el terreno de juego 20 y pico minutos y obviamente eso ha gustado en el cuerpo técnico. A partir de ahí veremos a ver si inciden e insisten con la titularidad de Rodrigo en la banda izquierda, que parece ser que es el único sitio en el que Rodrigo se ve cómodo 100%, o si Vinicius recupera la titularidad para un partido también complicado contra el Mallorca, que viene con urgencias, viene después de un inicio de temporada muy, muy difícil, que ya se sabía en las islas que iba a ser complicado, con la derrota frente al FC Barcelona en Somos y demás, y que necesita puntos y que necesita además estirarse de alguna forma para rascar algo y tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero lo que te dicen y te cuentan desde dentro del Real Madrid es que hay concentración plena y que juegue quien juegue. Veremos a ver si es Vinicius en la izquierda o Rodrigo, Mastantuono a ver si repite en la banda derecha. Está claro que Mbappé va a ser titular indiscutible porque es el jugador franquicia a día de hoy del Real Madrid y el resto parece que no va a sufrir demasiados cambios más allá de los ya mencionados. Mbappé no se toca, ¿eh? Busca convertir gol el francés en sus 3 primeras apariciones de una temporada liguera por primera vez desde la temporada 2023-2024 en Ligue 1. Por cierto, el último jugador en lograrlo fue Jude Bellingham. Veremos cuándo se incorpora, ¿no? O cuándo puede contar ya el bueno de Jude Bellingham para Xabi Alonso. Como decía, 4 cambios en el Real Madrid. Rodrigo Mastantuono, Rüdiger y Carvajal fueron titulares con respecto al partido de Liga frente a Osasuna. Esta competencia feroz, ¿no?, que ha instalado Xabi Alonso, va a mejorar al equipo. ¿Qué esperas en esta jornada? ¿Una continuidad del Madrid? Esto de que se parte a lo mejor en 2 primeras mitades, segundas mitades, consistencia, ¿no? Un poquito es lo que le falta a este equipo. Sí. Juega en casa, juega de local, juega ante el Mallorca. Es verdad que Osasuna, que fue el rival de la primera jornada, le complicó la vida al Madrid, sobre todo tapándole espacios, ahogando la posibilidad de acelerar en el último tercio de campo al Real Madrid. Mallorca puede hacer más o menos lo mismo, es decir, le puede complicar. Yo creo que el Madrid va a ganar el partido o debería ganarlo sin ningún problema, pero cierto es que Arrasate sabe cómo incordiar. Es un entrenador, el del Real Club Deportivo Mallorca, que sabe preparar este tipo de partidos, entiende que debe rozar la perfección, como asegura el tópico, para poder llevarse algo de Madrid, pero en Madrid yo no sé qué va a hacer Xabi Alonso, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero... Nos divertimos, mejor así, ¿no? Con la incógnita de saber qué te va a sacar. Intuyo o podemos intuir que puede volver a revolucionar un poco el equipo. Él va a querer, al no haber tenido pretemporada, va a querer probar todas las piezas en todas las posiciones que él considera oportunas y, por lo tanto, el Real Madrid tiene que aprovechar este tipo de partidos y más siendo local para tratar de ganar tiempo a la falta de preparación de equipo durante el verano por haber disputado el Mundial de Clubes. Y, lógicamente, ante el Mallorca va a tener una prueba de fuego, pero que, evidentemente, el Madrid tiene más calidad que el Mallorca. Pues ese partido lo veremos en exclusiva en ESPN Deportes. Vuelve la Liga, regresa la Liga de nuevo al Santiago Bernabéu con esta jornada 3 con la visita de el Mallorca, un Mallorca que solo ha sacado un puntito en estas 2 jornadas y que ya le ha tocado bailar con las más feas, ¿no? En la primera jornada del Barça y ahora en la tercera jornada se va a medir nada menos que al Real Madrid. Nosotros estaremos también en la Liga el día fin de semana después de este partido. Turno para hablar del Fútbol Club Barcelona, el conjunto de Hansi Flick, que tiene este fin de semana la visita a un estadio que históricamente se le ha atragantado un poquito, ¿no? Vallecas, frente al Rayo Vallecano, que por cierto hoy se juega estar en Europa. Toda la actualidad del Barça pasa por un nombre, el de Fermín López y su continuidad. Cada vez quedan menos horas para que el futbolista tome una decisión. Hoy se ha entrenado con normalidad. Moi, también hay que decir que este futbolista hoy ha cancelado un evento que tenía en el que podía a lo mejor dejar alguna nota de su futuro.
¿Qué pasa con Fermín López? ¿Está más cerca de irse, de quedarse en el Barça? Cuéntanos Bueno, hoy. sigue siendo complicado, pero no imposible. Hay la última novedad que podemos explicar, es una información de ESPN, en la cual Xavi Simons, que era uno de los objetivos del Chelsea para reforzar el centro del campo, futbolista del Leipzig, por cierto, que ha entrenado del Barça, está cerca de ser contratado por el Tottenham Hotspur, y eso le podría abrir un poquito más la puerta a Fermín en vista al futuro, a ver cómo va avanzando la negociación, cómo van avanzando las próximas horas. Evidentemente, esto tiene una fecha límite, que es el próximo lunes, bendito 31 de agosto a las 23:59 y 59 en Barcelona o en España. Bendita esa hora, porque se cerrará el dichoso mercado de verano, que está abierto desde el 1 de julio, pero como siempre, hasta última hora no se acaba de concretar todo. Hansi Flick insiste en que él no quiere que se vaya el futbolista. Al club, ¿qué quieres que te diga? Cada vez le hace menos pena el que pueda venir el Chelsea a poner una cantidad de millones de euros y llevarse al jugador, aunque eso sea debilitando el proyecto de Hansi Flick y aunque eso signifique que el entrenador se pueda mosquear con el club, que es un mosqueo que ya viene de semanas atrás. Pero bueno, la noticia es esa, a esta hora, que Xavi Simons está cerca de firmar su contrato o está cerca de acordar su salida del Leipzig para ir al Tottenham, y eso le abriría las puertas directamente para ir a Stamford Bridge. Claro, porque el Chelsea quería a Garnacho, quería también a Xavi Simons, ya no va a poder ser, y quería también, o quiere, a Fermín. ¿Qué sensaciones tienes tú, Rodri, con esta posible marcha, ¿no? Ahora, el que tiene que decidir en teoría es el futbolista, ¿no? Que tendría que comunicarle al Barça que quiere salir y que aceptaría esa oferta, una oferta que le sube bastante el sueldo, donde le garantizan tener más continuidad, incluso la titularidad, ¿no? ¿Qué se le debe estar pasando a Fermín por la cabeza? Un montón de cosas, me imagino. Yo entiendo que sí. Desde fuera sí que es cierto que me parece un error por parte del Barça, aunque, insisto, cuando digo error, esto se tiene que confirmar o no en un futuro a medio plazo, viendo un poco los rendimientos de tanto del FC Barcelona como del propio jugador, ¿no? A mí creo que Fermín me cuadra mucho más, por mucho que Maresca haya cambiado el día a día del Chelsea, el equipo técnico, la forma de jugar. Creo que ahí Fermín puede encajar muy bien, pero me da la sensación de que Fermín en un futuro a medio plazo aquí en el Barça puede ser un jugador muy importante, pero ya depende un poco de lo que busque Fermín. Si Fermín busca ser titular indiscutible, con mayor regularidad, con más constancia, más minutos, pues lo normal sería que una de dos, o se quedara en el Barça con ese rol de jugador número 12, o que directamente se fuera para Londres. A mí me cuadra más en Barcelona, la verdad, que en Londres, más que nada porque incluso poniéndome el disfraz de Joan Laporta o de Hansi Flick, me da absolutamente igual. Si de verdad confían en el potencial de Fermín, estamos hablando de alguien que a 2 años vista puede ser importantísimo. Ahora, si no confían tanto en Fermín, pues puedo entender que una venta importante y una inyección de millones puede ser algo que agrade mucho a las arcas del FC Barcelona. Ya dependerá de eso, pero por lo que cuenta más o menos Moy, si Hansi Flick no se quiere deshacer del jugador... Ahora, Rodri, también puede ser un interés de la directiva en venderlo. Independientemente de que lo vean un jugador de futuro o no. Porque hay futbolistas que siguen sin ser inscritos. Y quedan 3 días para que se cierre el mercado. Es decir, y hace tiempo que el Barça coquetea con la posibilidad de vender a un jugador. El club puso en lo que etiquetamos como un bullying mediático a Frenkie de Jong, a Ronald Araujo, a Marc-André ter Stegen, todos para que fuesen vendidos. Y no se consiguió. Bueno, pues si de esa manera no se puede conseguir, vamos a ver de otra. Vamos a ver cómo acaba la película. Evidentemente, el lunes a la medianoche lo sabremos. El Barça necesitaba vender, ¿no? Yo creo que en algún momento no se habló de que podría haber una salida que doliese, ¿no? Sí, en lo que es el seno azulgrana. Puede ser esta, ¿no? No sé, porque Fermín al final no deja de ser un canterano que tiene una proyección espectacular y que al final es verdad que hay overbooking en el centro del campo y no es la primera ni la segunda opción, pero oye, o sea, es que la proyección de este chico y encima canterano... Y luego otra cosa, se necesita una venta porque
los famosos palcos VIPs aún no han sido aprobados. La auditoría que debería estudiar la Liga para poder aprobar la venta de esos de 475 asientos VIP por 100 millones de euros y que supuestamente arreglarían desaguisado, seguimos sin tener noticias de eso. Y van pasando los días. Y al final... Y los bueno, meses. Pues en los días, los meses... Y yo te voy a decir que los años, porque, escúchame, la herencia del pasado hace mucho que se acabó ya la herencia. Es decir, ya ha habido un margen de tiempo suficiente como acabar ya con la herencia y empezar a asumir errores, no errores, situaciones reales de lo que es el día a día de la entidad. Y si no se puede o no te aprueban las ideas que tú te creías que te podían aceptar para poder arreglar el desaguisado que te encontraste, pues a lo mejor tienes que dar un paso al frente y no te queda más que vender, aunque nadie en el club, ni el futbolista, ni el entrenador quieren que se vaya. Bueno, la realidad es que el futbolista, ¿no? En primera instancia ya dijo que no se quería ir del Barça, que era su sueño, pero sí que es verdad que los rumores apuntan a que ya se lo estaría pensando. Bueno, o sea, que se lo estaría pensando, ¿no? Escúchame, es lo que te ha pasado a ti. Tú estabas en otro sitio cobrando X, vino ESPN y te puso X más Y, pues rápido para el sitio, ¿me entiendes, Anika? Esto es rápida solución. Si esto viene, si Fermín gana... Me escribieron como decían, me escribieron el día siguiente, estaba trabajando, ¿eh? Aquí no tuve que esperar. Cosa completamente diferente a lo que hace el Barça últimamente. No, pero escúchame, ¿por qué dices eso? No, porque firma y luego tardas un mes o un mes y medio o 2 meses en inscribir. Está firmado, o sea, el pago está hecho. Otra cosa es que tú lo puedas encajar, es decir, el Barça deudas no tiene. O sea, es un caso muy diferente al de otros clubes, es decir, el Barça lo que no puede inscribir es porque está pasado del límite salarial, pero el Barça no está adeudado como otras entidades. Bueno, chicos, si jugábamos un poquito a adivinar cuál iba a ser el 11 de Xabi Alonso, Rodri, con Hansi Flick últimamente también pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo algunas novedades, vimos 2 cambios, la entrada como titular de Rashford, ¿no? Mover ahí a Rafinha de posición, más a la media punta para encajarlo ahí a Rashford también. Ya está disponible Lewandowski, vamos a ver si le quita el puesto a Ferran Torres. Bueno, Lewandowski es el titular, ¿no? Pero es que Ferran Torres lo está haciendo muy bien. O sea que también podemos jugar un poquito a adivinar cuál puede ser el 11 del Barça, ¿no? En esta previa. Sí, a ver, depende mucho de cómo estén los jugadores en estos últimos días, porque sí que es cierto que es una fecha complicada porque las fechas antes de los descansos de selecciones o de las fechas FIFA suelen ser difíciles para los jugadores porque hay alguno que se toma un poco la semana con tranquilidad. Y ojo, que no estoy diciendo que esto sea el caso exclusivo del FC Barcelona, pero bueno, yo creo que el Barça tiene un equipo bastante reconocible a nivel titular y que luego ya dependerá muchísimo de los cambios de este hombre, de Hansi Flick, porque habrá alguna duda. Yo, para mí, creo que por mucho que se empeñen en Rashford, Rafinha creo que es titular indiscutible, por lo cual con Rashford creo que el FC Barcelona va a acabar jugando mucho, tanto por banda como punta, porque tiene condiciones para hacer esa polivalencia que también pide Hansi Flick, sobre todo si finalmente Fermín abandona el FC Barcelona, y en el resto pues yo creo que no espero un partido de muchísimos cambios ni de una revolución brutal, sino que será algo bastante más continuado que hemos visto en estas 2 primeras jornadas. Moi, ¿por dónde vas tú con el tema de los posibles cambios? Por cierto, el Barça busca abrir con 3 triunfos seguidos por segunda campaña consecutiva. La temporada pasada ganaron los primeros 7 partidos ligueros al hilo. Así que vamos a ver cómo le va en Vallecas, que por cierto, he visto imágenes del césped, está terrible, el césped de Vallecas, y hoy tienen partido para meterse en Europa. Sí, además creo, está por confirmar, pero creo que el Rayo ha dejado sin localidades de visitante a los hinchas del Barça, es decir, que ahí también se puede generar un pequeño problema entre clubes. Pero bueno, el césped está terriblemente mal. Ayer se filtraron las imágenes de cómo está el pasto del estadio de Vallecas y un Barça en el cual yo la única duda que tengo es si Ferran o Lewandowski van a ser titulares. ¿Cuál va a ser el delantero centro titular? Yo insisto, creo que va a ser Ferran. Por el resto, en el ataque, Rafinha a la izquierda, Lamine a la derecha. Atrás, Frenkie de Jong con Pedri. La defensa, derecha para Eric García, izquierda para Balde. En el eje de la zaga, Cubarsí y Araujo, y portero Joan García.
Ay, yo sigo insistiendo con el tema Koundé. La verdad que pensé que a lo mejor podría volver a la titularidad en este partido, ¿no? Además, siendo el partido previo al descanso por el tema de selección. Pero nada, que no. Pero es que Eric García, tampoco te ha dado apuntas. ningún motivo, Eric, para quitarlo, al igual que Que tampoco lo ha dado Koundé para quedarse en el banquillo, bueno, ¿no? venía en la temporada pasada, acabó muy bien Eric, la pretemporada, en la presente comenzó de titular, no acabó de agradarle algo a Flick, puso a Eric, cumplió y al final eso es la competencia. Ojo, por cierto, con Eric y la selección española, ojo, que está la cosa calentita. A ver mañana la lista de convocados de La Fuente, no vaya a ser que de repente Eric se cuele también ahí. Y ojo también al Rayo Vallecano, que es verdad que tiene hoy partido, que van a llegar un poquito más cansados, lógicamente, pero que le ha plantado cara al Barça en los últimos partidos. El Barça ha estado tiempo sin ganar en Vallecas, ha sufrido. Y recordemos que, bueno, la temporada pasada ganó ahí con un gol de Dani Olmo, si no recuerdo mal, pero oye, que el Rayito le planta cara al Barça. Le anularon un gol por una supuesta falta de Jules Koundé, que está por ver, pero bueno, le anularon. Se había adelantado ya el Rayo por mediación de Álvaro García, que casualmente solo le marca al Barça. Y luego el Barça tuvo que... Por eso hay que odiarlo, ¿no? No hay que odiarlo, digo, simplemente le marca al Barça. ¿Qué quieres que te diga? Si el Sporting jugara en primera, pues a lo mejor también le marcaría el Sporting en primera. Bueno, eres capaz de hacerlo mucho mejor, Moisés, en primera, pues no se puede marcar. Eres capaz de hacerlo mucho mejor. A lo Oviedo, que está en mejor. primera, a lo mejor sí que es el marque. Estás muy flojo en este inicio de temporada, de verdad. Si tienes que recurrir al Sporting para hablar de esto, es que tú ¿cómo estás estamos? flojo que sigues saltando. Dicho eso... No, yo te digo, pero tal y como lo dices, pues venga. Álvaro solo juega contra el Fútbol Club Barcelona, según tú. Álvaro solo marca contra el Barça, que es muy diferente. Casualmente. Escúchame. Yo he empezado flojo, pero tú con los oídos un poco rectos. No. Que ya conocemos tus matices y tus indirectas. Déjame acabar. Acaba. Acabar porque contigo no... Es que el partido ya está ganado. Venga, que te pierdes. Esto es una pretemporada, Anita. Participar con este chico es una pretemporada. Es que esto no tiene gracia. Los hay mejores en la compañía, también te lo voy a decir. Mucho mejores. Pero bueno, dicho eso, es verdad que Vallecas es un estadio que se le puede complicar al Barça, sobre todo por la intensidad con la que juega el Rayo, porque tiene o ha tenido técnicos muy valientes en las últimas temporadas y porque es un estadio también de dimensiones muy reducidas que los equipos a los que les gusta jugar a pelota de otra manera, pues sufren, pero son las armas del Rayo Vallecano. Has mencionado al técnico, Íñigo Pérez, la verdad que sí, que trae una propuesta de fútbol más propositiva, más valiente, más aguerrida, ¿no? Y es verdad que vamos a tener un partido por delante espectacular. ¿Os animáis a dar un nombre protagonista? Bueno, ya sé que me vais a decir Lamine Yamal, ¿no? Que estuvo un poquito flojete y aún así el otro día decidió el partido ahí con el centro rosca este. O sea que Lamine Yamal apuntando ahí al Rayito. Bueno, sí. Mira, yo voy a decir otro nombre. Lo dices como, sí, ¿no? Para no caer en el tópico. Yo ¿qué voy a decir Eric García. esta, ¿no? Si esto está chupado. No, para nada. Yo, además, en ese tipo de estadios, y Rodrigo lo sabe, ni que tuviera yo que ser ni más ni menos respetuoso con nadie, pero yo sí que creo que ganar un partido en primera división es muy difícil y más hacerlo fuera de casa y más en un estadio tan cerrado y tan coqueto como pequeñito como es el de Vallecas. Coquetón. Perfecto. Bueno, pues ese partido lo vamos a disfrutar también en las pantallas de ESPN en exclusiva, como toda la liga, como toda la jornada de liga. Los partidos ya saben, en exclusiva en ESPN Deportes. El domingo, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, y al finalizar la liga al día, edición fin de semana. Aquí estaremos con los compañeros analizando, desgranando lo que nos deje este partido en directo con todos ustedes. Ya saben, suscríbanse a las plataformas sociales de ESPN y participen con nosotros de la Liga al Día, edición fin de semana. Y seguimos adelante en la Liga al Día. Ha llegado el momento de que Rodrigo Faiz y Moisés Llorens nos den noticias, información con los insiders. Ya saben que ellos conocen a la perfección todo lo que ocurre ahí en la Liga, con diferentes equipos, diferentes informaciones. Así que, Rodrigo, empiezo por ti. Nos traes temas muy interesantes y con nombres propios. ¿Por dónde empezamos? Por Nico Paz, el jugador del Como, que es uno de los jugadores y valores a nivel presente más importantes de toda su generación.
que recordemos, el Real Madrid se lo dio al Cuomo la temporada pasada, pero vuelve otra vez a sonar con fuerza el nombre porque el Real Madrid se ha reservado un derecho de recompra de 10 millones de euros por el jugador argentino, internacional por cierto, que ya ha sido llamado por la selección mayor de Argentina, y que el Real Madrid sigue haciendo un seguimiento muy exhaustivo al jugador porque tiene planes conjuntos con él de cara a la próxima temporada. Veremos a ver, pero sí que hay un seguimiento, insistimos, muy detallado por parte del Real Madrid. Están siguiendo mucho su evolución después de un año muy positivo en Italia, en el que el Cuomo empezó de una manera, se complicó la vida en la primera vuelta, pero luego en la segunda mejoró muchísimo. Nico es uno de los estandartes del equipo de Cesc Fábregas y el Madrid permanece muy atento. Ha habido rumores de que incluso el Tottenham pudiera optar a conseguir el traspaso. En ese aspecto el Real Madrid, si no da el ok, no puede traspasarlo, y de momento lo que quiere el Real Madrid es que se quede una temporada más en el Cuomo y a partir de entonces pueda recuperarlo la próxima temporada. Veremos a ver si la evolución del jugador acompaña, pero tiene muy buena pinta. Te hago una pregunta rápida. ¿A ti te parece un jugador inflado? Por esto de que había una oferta de 70 millones. Es que ayer a Moy como que le parece que estaba un poquito inflado. Te lo pregunto a ti. No, bueno, no. Para mí creo que es un jugador muy bueno, que tiene mucho que demostrar todavía, pero que tiene pinta tremenda. A partir de ahí, lo que sea el rendimiento dentro de unos meses / años, veremos, pero de momento tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, Boy, cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué noticias frescas de la Liga? Bueno, de la Liga, pues que el día 11 de septiembre hay una reunión de la Comisión Ejecutiva de la UEFA, en la cual tienen que acabar ya de posicionar cuál va a ser la idea de la UEFA en relación al al intento de partido que quiere montar Javier Tebas en Miami a finales del mes de diciembre entre el Barça y el Villarreal. Supuestamente la AFE, en España, vamos por partes, la Asociación de Futbolistas Españoles, con David Aganzo a la cabeza, ya se ha posicionado en contra, con el resto de capitanes de Primera División. El Madrid ya emitió un comunicado también posicionándose en contra de la disputa de ese partido. Supuestamente la Liga y la Federación van de la mano con Javier Tebas. También informaron que se había ascendido el caso ya para que lo estudiase la UEFA, y la UEFA por un costado y luego la FIFA, que espera a que se arregle todo en España para tomar partido en el tema, pues la UEFA está esperando al día 11 para estudiar el caso y vamos a ver qué es lo que decide. En el Barça ni son optimistas ni son negativos a la situación, entienden que antes tienen que arreglar muchísimas cosas como para centrarse en la disputa de ese partido de los Estados Unidos, pero la noticia está ahí. El 11 de septiembre, fecha muy importante para saber si sigue latente y sigue con vida la opción de que el Barça y el Villarreal jueguen en Miami, el deseo de Javier Tebas, o si finalmente también por la UEFA se cae ese proyecto. ¿Qué feeling tienes? Porque recuerdo que en ese comunicado estaban presentes todos los capitanes de los equipos de primera, incluidos los capitanes de Barça y Villarreal, que precisamente son los protagonistas de este encuentro. Y a principio de temporada se le preguntaba en cada rueda de prensa a cada entrenador por este partido en Miami y todos se oponían, la verdad. Bueno, creo que Marcelino fue el único que creo que ahí se desbarcó un poquito, ¿no? Por el hecho de ser el entrenador. Íñigo también del Rayo Vallecano tuvo unas palabras bastante... Íñigo jugó a doble carta, dijo que no le parecía bien, pero que evidentemente si querían crecer económicamente tenían que dar un paso al frente. Es decir, yo creo que ha sido el más sensato de todos, porque el presidente del Getafe, que también se puso en contra, la declaración siguiente ese mismo día diciendo que bueno, que era una vergüenza porque no tenían dinero para poder comprar jugadores. Bueno, claro, no tienes dinero, pues tienes que abrirte un poco una ventana al mundo. Pero yo creo que es un tema muy complicado, yo creo que es muy difícil. Yo soy de los que cree que es difícil que se llegue a celebrar ese partido. Es verdad que semanas atrás estaba convencido de que iba a ser, pero visto cómo se está poniendo el tema y hablando con ejecutivos que manejan digamos, la interna de este tipo de asuntos, yo intuyo y asumo que va a ser difícil que el Barça y el Villarreal jueguen en Miami a final del mes de diciembre. Se está poniendo más feilla la cosa, ¿no? Más complicada para que se dispute ese partido aquí en Estados Unidos, en Miami. Rodri, ¿qué más nos traes? Te traigo lo de Ceballos. Lo de Ceballos, que uno de los jugadores fetiche de Moisés Llorens, que ayer fue noticia
por casi nada, porque es que ha terminado en absolutamente nada todo lo que ocurrió. El jugador tenía un acuerdo con el Olympique de Marsella, el Olympique de Marsella también tenía un acuerdo con el Real Madrid, por cierto, todo buenas palabras de su presidente, Pablo Longoria, hacia la Casa Blanca, y lo cual creo que deja un poco expuesto cómo ha funcionado Ceballos y su entorno en esta operación, porque ha hablado Longoria en el chiringuito sobre el Real Madrid, pero no ha dicho absolutamente nada de Ceballos, y entiendo, leyendo entre líneas, que es porque precisamente no tiene ganas de hablar de Ceballos, que insisto, tenía un acuerdo con el Olympique, o casi un acuerdo virtual con el Olympique de Marsella para jugar en el equipo francés las próximas temporadas, había acuerdo ya con el Real Madrid para el traspaso del jugador andaluz y que finalmente se ha truncado. A partir de ahí veremos a ver si salen las causas por las cuales no. Se rumoreó durante mucho tiempo, y aquí enlazo Ceballos con otro nombre importante que nos acaba de llegar, se rumoreó durante muchos momentos del día de ayer que el Betis estaría muy interesado en Ceballos y que le habría hecho una oferta importante al centrocampista todavía del Real Madrid, pero a mí lo que me cuentan es que de momento el Betis está 100% centrado en Antony. De hecho, nos cuentan y confirman en los últimos instantes que Manu Fajardo, su director deportivo, se encuentra en Manchester negociando con el United a ver qué opciones hay para conseguir el pase de Antony, que se está empezando a calentar muchísimo esa operación para que Antony siga otra temporada más en el Betis, e incluso con alguna fórmula que podría dar entre el Betis y Manchester United, que rondaría los 20 millones de euros por el 50% del pase, para ver si una futura venta o en un futuro el Betis puede comprar, aunque parece obviamente muy complicado, al jugador. Pero sí que es cierto que Dani Ceballos se queda de momento en el Real Madrid y deja colgado al Olympique de Marsella. Bueno, pues eso de las Dan me parece a mí que no va a ser el último partido del Real Madrid. Un futbolista que a mí la verdad que me gusta, es un futbolista que tiene muy buen pie, pero sí que es verdad que han pasado entrenadores y con pocos ha tenido continuidad, o cuando la ha tenido luego se ha lesionado, en fin. Una historia complicada, ¿no? La de Ceballos, que yo creo que siempre ha querido ir al Betis, ¿no? Moy. Bueno, es su casa, ¿no? Y de allí salió y bueno, y dicen que quiere volver, pero que tampoco está tan claro que el Betis quiera que vuelva. O sea, no sé qué acabará la historia de Ceballos. Lo que está claro es que os desmiento categóricamente uno de los memes de ayer en Twitter, que decían que Dani Ceballos rechazaba al Olympique de Marsella porque se dio cuenta que era Marsella y no Marbella. Así que eso lo descartamos. Seguramente lo habrá leído en uno de los muchos libros que lee semanalmente. Voy, rápido, cuénteme otra de tus noticias. Pues nada, que Joan García, el portero del Barça, que tan buena formación tuvo en el Español, pues que mañana va a estar muy pendiente de la lista de convocados por Luis de la Fuente, el seleccionador nacional español. Decía Rodrigo hace un ratito que Eric puede ser una de las novedades. Lógicamente, si entrase Joan García, sería la gran novedad, punto uno, y seguramente se abriría el debate de por qué fue seleccionado con el Barça absoluta y no cuando era portero del Español. Es cierto que es un portero de unas características tremendas. Ya estuvo en la Olímpica que ganó el oro en los últimos Juegos Olímpicos. También ha sido internacional en las inferiores hasta la sub-21. Veremos si mañana tiene el premio de llegar a la absoluta, puesto que su idea y su sueño y su deseo es poder estar en el Mundial de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá y México, siempre y cuando le acompañe la salud. Pues estaremos pendientes de esa lista y de esa inclusión del portero del Fútbol Club Barcelona, de Joan García. Pues hemos traído muchas noticias variaditas de la liga, con nombres propios, con fichajes, con salidas, con posibles llegadas, con fechas que tenemos que tener muy pendientes de si ese partido se juega o no en Miami, ese Barça-Villarreal. Así que estos han sido nuestros insiders de este jueves. Ha llegado ese segmento donde nos ponemos los guantes de boxeo. Bueno, yo me salgo aquí del ring, los dejo a ellos dos, que entre ellos se pongan de acuerdo, ¿no? Moisés Llorens y Rodrigo Faet. Vamos a hablar de la Champions, porque hoy es el sorteo de la Champions. A este momento todavía no conocemos quiénes son los rivales de Barça y Madrid, pero estaremos muy pendientes. Y lo que sí que me pregunto, y seguro que se pregunta mucha gente de la que nos sigue, es quién es más candidato a levantar el título de Champions, o si es que nos parecen realmente candidatos. Bueno, me vais a contar. Más candidato el Barça esta temporada que el Real Madrid, que empiece ahí la bronca, ala.
Empieza, Rodrigo. No, yo creo que el Madrid, solo por el hecho de que es su competición, parte con un pelín más de ventaja, porque tiene esa experiencia, ha ganado más en general y ha ganado aún más en los últimos años que el FC Barcelona, y solo por eso creo que está un pelín por encima, ya no te digo del Barça, sino casi del resto, porque tampoco hay un equipo. El Liverpool se ha reforzado muy bien, el Barça ha hecho también buenos fichajes, pero creo que el Madrid ha hecho el fichaje admitido, por cierto. Bueno, la opinión de Rodrigo es la que es. Yo creo que es el Barça. Que el Barça a día de hoy está por encima del Real Madrid futbolísticamente hablando. Tiene un bloque más hecho, tiene un bloque más compacto, tiene la idea clara de lo que quiere el entrenador. El curso anterior es verdad que en los cruces, bueno, el Barça al quedar el segundo de la liguilla general le vino un cuadro de cruces que le benefició. Es verdad que no pudo llegar a la final, pero me da la sensación de que por juego, por juventud, por ambición y por ganas, el Barça es más que un Madrid, que es verdad que tiene buenos jugadores, pero que tiene que adaptar a todas las piezas y a toda la idea que quiera Xavi Alonso, y luego el Madrid va a tener que competir con una cosa o una situación que algunos de los participantes en la Champions League también lo pueden sufrir, como es el Paris Saint-Germain, que es el haber disputado el Mundial de Clubes, y vamos a ver cómo están las piernas de esos jugadores, de los del Real Madrid, en el mes de febrero, marzo, abril, ¿no? Que es cuando se acaba de cerrar la fase de grupos, y el año pasado el Madrid jugó repesca, fue en el mes de febrero, y a partir de marzo, abril es cuando ya empiezan los cruces a cara o cruz, ¿no? Los cruces desde octavos hasta llegar a la final. Me da la sensación de que el Barça, sin ser el gran favorito para ganar la competición, sí que es más que el Real Madrid en la presente edición de la UEFA Champions League. Yo creo que no, porque el Madrid, y siento por cierto los duendes que tengo aquí dentro del ordenador, pero creo que el Real Madrid se ha reforzado muy bien, con refuerzos de presente y de futuro, pero también de presente, como Álvaro Carreras, mejoras en el lateral izquierdo, mejoras en el centro de la zaga con Huijsen, mejoras con Mastantuono, porque el rendimiento de Rodrigo el año pasado en la derecha fue bastante malo. Estás ganando incluso esa competitividad entre Rodrigo y Vinicius en la izquierda, que para mí es clave, y encima Kylian Mbappé ha mejorado muchísimo y se siente importante porque es importante. Y yo creo que por eso, en esa competición fetiche del Real Madrid, no pensando que está muy muy separado, pero sí creo que está dentro de esa igualdad un pelín por encima que el FC Barcelona. Son maneras de verlo. Yo entiendo que el Madrid viene de ganar, la última edición de la Champions League dejó mucho que desear. El curso de Rodrigo Fáez a estas alturas de la temporada pasada, que era el mismo, y luego pasó lo que pasó. Yo estoy escuchando constantemente Huijsen, estoy en Mastantuono, estoy escuchando a Carreras. Han jugado 2 partidos y hay que ver cuál es el cuajo de ese grupo, hay que ver cuál es el cuajo con el entrenador. Nos habían vendido la moto de que Xavi Alonso jugaba siempre con defensa de 3 y está jugando 4-3-3. Vamos a ver, porque hay muchas variantes de aquí a que acabe, de aquí conforme tiene que avanzar la temporada, pero bueno, yo seguro que Hansi Flick quiere un perfil bajo de su equipo en Champions, digo públicamente, pero dentro yo creo que el Barça está convencido de que van a haber rivales muy complicados, entre ellos el Real Madrid, pero que por lo que juega y cómo lo juega el Barça, yo creo que está por encima de algunos de ellos. Ojo, lo que no puede hacer el Real Madrid, Rodrigo, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, es repetir una temporada en Champions como la pasada. O sea, se puede decir fracaso con mayúsculas. O sea, es que todo lo que sea menos que eso o igual que eso sería un fracaso. O sea, el Madrid tiene que aspirar a algo más. No, sobre todo porque el Madrid no es que no se pueda o se deba decir la palabra fracaso, se dijo la palabra fracaso, y la autocrítica en el Real Madrid fue clave y fue notoria, fue pública. Aquí lo contamos, aquí lo dijimos. Otra cosa es que en otros equipos, cuando pasan cosas peores incluso, se maquilla de alguna forma, pero eso se dijo, y es más, no solo en Champions, sino en toda la temporada, fue una temporada para olvidar del Real Madrid. Está bien que diga eso de los otros equipos, se refiere al Club Atlético de Madrid. Es una pena que Rodrigo Fáez siempre tenga que alegar al Atlético de Madrid. No, sí, entre otros, efectivamente, entre otros. Muy bien.
Bueno, 5 equipos estarán esta temporada de la Liga en la Champions. Por cierto, llegamos al tiempo extra de la Liga al Día y vamos con unas declaraciones que nos ha dejado uno de los candidatos al Balón de Oro, Dembélé, que ha dicho esto sobre su etapa en el Barça y un consejo que recibió nada menos que de el gran Leo Messi. Leo Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso empecé a observar y a aprender de lo que hacía en el campo. Bueno, pues parece ser que el consejo que le dio Messi lo ha seguido y le ha dado resultado, ¿no? En esta nueva etapa, dejando atrás aquella etapa tan negativa en el Barça, donde encadenaba lesiones una tras otra, en fin, donde se hablaba más de Ousmane Dembélé de lo que hacía fuera del terreno de juego. Pero ha seguido el consejo el muchacho, ¿no? De nada menos que de Leo Messi. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Yo no sé si Lionel Messi le tenía mucho cariño a Lionel Messi, sobre todo los primeros meses de convivencia. A Dembélé. A Dembélé, disculpa. Veo, te estoy poniendo a prueba, Rodrigo, veo que estás atento a todo. No creía que le tenía mucho cariño, pero sí que es verdad que con el tiempo se fue corrigiendo, le daba buenos consejos Lionel Messi. Creo que el crack argentino sigue lamentando aquella contra con 3-0 en el Camp Nou ante el Liverpool en semifinales de Champions, las cuales Dembélé de manera lamentable erró lo que hubiese sido el 4-0 y posiblemente el cierre de la eliminatoria, pero está bien que Ousmane Dembélé, bueno, yo no sé si siguiendo los consejos de Messi, pero sí que se haya centrado y haya demostrado lo buen futbolista que es. Rodri, la verdad que es un pedazo de futbolista. Bueno, prueba de ello es la temporada que ha hecho con el PSG y además uno de los candidatos serios al Balón de Oro. Sí, por méritos propios, porque ha hecho un muy buen año. Veremos a ver si consigue superar a Lamine Yamal, que yo sigo insistiendo en que para mí es el gran favorito, pero ha hecho un año tremendo. También habría que decirle a Leo Messi la próxima vez, oye, recuérdale, sí, que sea serio, pero que también se ponga en manos de Luis Enrique, porque ha sido una de las claves, el entrenador gijonés y asturiano, que para cambiar ese rendimiento y ese chip en Dembélé, ¿no? Que ahora mismo se siente importante, es importante y casi diferencial, que es lo que mucha gente llevábamos esperando de un jugador que prometía cosas enormes cuando jugaba en el Borussia Dortmund y que ha tardado muchos años en demostrarlas. Bueno, pues buen consejo de Messi, que por cierto está en la final de la Leagues Cup, el bueno de Messi ayer fue protagonista, otro que es incansable, ¿no? Da buenos consejos y además es que es un Anita, ¿y tú cómo ves el Girona-Sevilla? Mira, mejor me voy. Además es que ha llegado el momento de irnos. Fíjate qué casualidad, ¿eh? Yo no opino, sin comentarios. Sí, Madre mía, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, chicos, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima edición de La Liga al Día. Chao, adiós. Chao.